Hola a todos y todas, soy Julia, profesora de Biología, y hoy nos toca resolver el ejercicio de Biología de EBAU de junio del 2022. Bueno, ya sabéis que este año seguimos con el modelo de pandemia, llamado así, porque aunque hay dos opciones, hay 5 preguntas que empiezan por A y 5 preguntas que empiezan por B, no hay que escoger todas de la misma opción. Es decir, de las 10 preguntas en total del examen, solamente había que elegir 5 y resolver 5 cuestiones. Bueno, era un examen, ya os lo iré diciendo a lo largo del vídeo, pero era un examen bastante asequible, con lo cual creo que no habréis tenido dificultad los que lo habéis hecho en contestar las preguntas, y aquellos que vais a hacer el examen en otras convocatorias, pues os sirve de modelo para que veáis que las preguntas no son tan complejas como podemos pensar. Bien, vamos a empezar con las preguntas de A. Primera, A1. Y dice, en relación con el transporte y movimiento celular. Bueno, ya sabemos, ya nos está indicando qué tipo de pregunta es y qué es lo que nos van a preguntar, es decir, transporte. Entonces, nos dicen 3 apartados y nos preguntan que indiquemos el transporte que aparece representado en el esquema, en el dibujo, indicando el número de cada uno de ellos, lo que representa. En el apartado B nos dice que indiquemos 2 diferencias entre el transporte pasivo y activo a través de la membrana, poniendo un ejemplo de transporte activo, y luego en la C nos dice que digamos 2 ejemplos concretos en los que el citoesqueleto puede contribuir a los movimientos celulares. Bueno, el esquema está representando lo que es el transporte de las proteínas y lípidos que se han sintetizado previamente en el retículo endoplasmático hasta el aparato de Golgi, en el que luego se van a ir de madurar y se van a ir segregando a los distintos orgánulos donde se necesite. Entonces, en el dibujo lo que nos representan es el 1, es el retículo endoplasmático, y aquí vemos que tiene estos puntitos que son los ribosomas, entonces es el retículo endoplasmático rugoso por un lado y este que no tiene sería el liso. Pero bueno, en conjunto el retículo endoplasmático. 2 sería el aparato de Golgi y 3 serían vesículas de secreción y 4 pues es la membrana. Bien. Luego nos dice que citemos 2 diferencias entre transporte activo y pasivo. A ver, como de costumbre, yo lo voy diciendo porque a lo largo del examen, este examen está volcado en nuestra web y en nuestro blog de Luis Vives, y bueno, vais a ver que hago referencia a que nos piden 2 diferencias, 2 semejanzas, y yo pongo más. Lógicamente es porque de todas las que hay, pues se pondría nada más que 2. Entonces, como digo aquí, entre las que estoy citando, pues pondrían 2. Una de ellas, pues que el transporte activo requiere energía en forma de ATP, es lo más evidente, mientras que el transporte pasivo pues no lo requiere. Otra es que el transporte activo se produce en contra de gradiente, tanto de gradiente de concentración como gradiente electroquímico, mientras que el transporte pasivo lo hace a favor de gradiente. Otra diferencia, que las partículas que se transportan por medio del transporte activo suelen ser proteínas, azúcares, complejos, iones, células grandes, mientras que por transporte activo suelen ser agua, CO2, oxígeno, azúcares de bajo peso molecular, lípidos simples. Y bueno, pues otra más, que el transporte activo siempre se necesitan proteínas en la membrana para que se formen un canal y para que así puedan pasar las sustancias que se van a transportar, mientras que en el pasivo pues no es necesario que existan estas proteínas. De hecho, bueno, esto ya es una coletilla, pero para que lo recordéis, en el transporte pasivo tenemos difusión simple y facilitada, y en la difusión simple no hacen falta proteínas para que pasen esas sustancias a través de la membrana. Un ejemplo de transporte activo, pues el que siempre ponemos, la bomba de sodio-potasio. La bomba de sodio-potasio, que es una proteína que lo que va a hacer es que necesita energía para que se produzca ese transporte, porque lo que hace es sacar 3 iones de sodio y introducir en la célula 2 iones de potasio, en contra de gradiente. Entonces se genera con ello un potencial de membrana que es necesario pues, para que se produzcan pues, la transmisión del impulso nervioso, por ejemplo.
Y la pregunta C, también nos piden 2, pero bueno, yo pongo alguna más por si acaso. Pues tenemos formación de cilios y flagelos, movimientos celulares entre vesícula y orgánulos, flujos citoplasmáticos que van a hacer que se muevan esos orgánulos también, movimientos en la superficie, y este movimiento pues se produce sobre todo por los filamentos de actina y de miosina, y así pues se mueven las células o facilitan el que las células engullan partículas hacia el interior, ¿vale? Bueno, nos vamos a la 2. En la pregunta 2 nos dice con relación al estudio de la herencia, una pregunta de genética. Dice A, defina codominancia y cita un ejemplo. B, defina herencia ligada al sexo y cita un ejemplo. Y C, relacione cada concepto de la columna izquierda con una definición de la columna derecha. Bien. A, codominancia y un ejemplo. Bien. La codominancia es un tipo de herencia, no mendeliana. Mendel no llegó a estudiar o a ver este tipo de herencias, en donde en estado de heterocigosis se manifiestan a la vez 2 caracteres dominantes. ¿Qué significa esto? En estado de heterocigosis es A y B, no son iguales, no es AA ni BB. Eso quiere decir que son distintos, pero genotípicamente sería AB, pero fenotípicamente también. Es el caso, por ejemplo, del grupo sanguíneo humano. Por eso he hablado de A y B al principio. El grupo sanguíneo humano está formado por 3 alelos, A, B y 0. ¿Qué ocurre? Y os he puesto en una tablita cómo son los genotipos y los fenotipos. Si está en homocigosis A, pues el fenotipo es A. Si está en heterocigosis A0, el fenotipo también es grupo sanguíneo A. En homocigosis B sería B. En heterocigosis con el recesivo, que es el 0, pues B0 sería B. Pero cuando se juntan el A y el B, como los dos son dominantes, pues aparece como fenotipo AB también. Eso es la codominancia. En la pregunta B nos piden otra definición, que es que definamos la herencia ligada al sexo y que citemos un ejemplo. Pues la herencia ligada al sexo hace referencia a la herencia de los caracteres o rasgos que están incluidos en los cromosomas sexuales, es decir, en el X y en el Y. Un ejemplo, pues el daltonismo o la hemofilia, por ejemplo, que están en el cromosoma X y son recesivos. Yo he puesto en la tabla lo que es el daltonismo, y como estáis viendo, pues he puesto los distintos tipos que hay con relación a los individuos que llevan ese carácter. Entonces, si es una mujer, es XX, si los dos son dominantes, tienen una visión normal. Si son heterocigotos, tienen una visión normal, pero son portadoras, y si son homocigotes recesivos, pues son daltónicas. En el caso de XY, es decir, de los varones, pues si tenemos X dominante, pues tienen visión normal, y aquí X recesivo tiene visión no normal, son daltónicos, ¿vale? Bueno, pues este es uno de los muchos tipos de herencia ligada al sexo. Hay otros más, pero bueno, con esto nos valdría. Y con respecto a los que nos ponen, dicen 1 genotipo, 2 alelo, 3 alelismo múltiple y 4 heterocromosomas. Y A, determinan el sexo de la especie humana. B, alelos heredados para un gen. C, formas alternativas que pueden presentar un gen. Y D, existencia de más de 2 alelos diferentes de un mismo gen. Pues evidentemente, genotipo, alelos heredados para un gen, es decir, el 1B. Alelo, formas alternativas que puede presentar un gen, sería el 2C. Alelo múltiple, existencia de más de 2 alelos diferentes de un mismo gen, 3D. Y heterocromosomas determinan el sexo de la especie humana, 4A. Pregunta 3. En relación con los ácidos nucleicos, y nos piden
que digamos las moléculas que constituyen los nucleótidos, el enlace que se produce entre los dos nucleótidos para formar una cadena lineal y a partir de qué grupos funcionales se forman, indicar los principales tipos de ARN y la función de cada uno de ellos. Entonces, en A, pues está formado por una pentosa, por bases nitrogenadas y por un grupo fosfato. Ya sabemos que si la pentosa es la ribosa, daría lugar al ARN, si es la desoxirribosa, al ADN. Y en cuanto a las bases nitrogenadas, si es ARN, adenina, guanina, citosina y uracilo. Y si es ADN, adenina, citosina, guanina y timina. Los tipos de enlace, pues son enlaces de tipo fosfodiéster. Y lo que ocurre es que el grupo fosfato se une, por un lado, al carbono 5 para formar el nucleótido y por el otro lado al carbono 3 para unirse a otro nucleótido. Y los tipos de ARN, los 4, que siempre decimos, ARN ribosómico, mensajero, transferente y nucleolar en el caso de las células eucariotas. Ribosómico forma los ribosomas, que es el sitio físico donde tiene lugar la síntesis de proteínas. Mensajero lleva la información contenida en el ADN que luego se va a traducir para dar lugar a la proteína. Transferente también está implicado en la síntesis de proteínas porque son los que transportan los aminoácidos hasta el ribosoma. Y el nucleolar es el que solo está en eucariotas, en el núcleo, y forma los nucleolos. También se le denomina heteronuclear o también se le denomina como transcrito primero. Con relación a la nutrición en procariotas, la pregunta 4 nos dice, cite los 4 tipos principales de nutrición de las células procariotas e indique un ejemplo de cada uno de ellos. Y luego indique la fuente de energía y la fuente de carbono que se utiliza en cada uno de los tipos de nutrición. Bueno, los tipos de nutrición que pueden existir son fotoautótrofos, fotoheterótrofos, quimioautótrofos o quimioheterótrofos. Fotoautótrofos como las cianobacterias, fotoheterótrofos, bacterias purpúreas, por ejemplo. Quimioautótrofos, las bacterias del nitrógeno, y quimioheterótrofos, pues nuestra bacteria favorita, que es la Escherichia coli. Podemos hacer en la pregunta B, lo podemos contestar en un texto. Yo también os he puesto más o menos lo que es una tabla para que lo podáis ver y que engloba es como un resumen de las dos preguntas. Nutrición, fotoautótrofos, la fuente de energía sería la luz, la fuente de materia es inorgánica, foto, luz, auto, inorgánica, y el ejemplo de las cianobacterias. Fotoheterótrofos, fuente de energía la luz, fuente de materia orgánica, por ejemplo las bacterias púrpuras. Quimioautótrofos, la fuente de energía son las reacciones químicas, materia orgánica, materia inorgánica, para dar lugar a compuestos orgánicos, por ejemplo, las bacterias del nitrógeno, del azufre, o quimioheterótrofos, las reacciones químicas son los que proporcionan la energía y la materia o el carbono sale de materia ya orgánica, y entonces aquí tendríamos Escherichia coli. La pregunta 5, pues en este caso trata sobre la relación con la división y el ciclo celular. Nos pide que hagamos un esquema rotulado de una anafase mitótica de una célula 2N igual a 4 cromosomas, que indiquemos 4 procesos que caracterizan la profase y en la C que describa brevemente las diferencias en el proceso de división del citoplasma, citocinesis, entre células eucariotas y animales. Bueno, aquí más que nada son recomendaciones. En la primera me dice que hagamos un dibujo, pues hacemos eso, un dibujo, no se hace nada más. Y entonces ahí vemos cómo es una anafase, que las 4 cromátidas se van, de esos cromosomas metafásicos que tenían 2 cromátidas cada uno, se separan y entonces aparecen 4 cromosomas anafásicos con una única cromátida a un lado y los otros 4 al otro lado. Y solo un dibujo, no se pone nada más. Luego nos dice que, digamos, 4 procesos que ocurren en la profase mitótica. Yo he puesto 5, se pondrían 4 nada más. Condensación de las cromatinas para formar los cromosomas, desaparición del nucleolo o nucleolos, desaparición de la envoltura nuclear,
Los centrosomas se van a desplazar hacia los polos y entonces va a dar lugar a la formación del huso. Ojo cuando estamos hablando de células animales, las astrales, las que tienen huso mitótico formado por el centrosoma. Las células vegetales sabemos que son anastrales porque no tienen áster. Entonces el huso se forma a partir del cinetocoro y otras fibras, pero no de los centrosomas. Y luego que la unión de los cromosomas pues se fijan al filamento a partir de estas del cinetocoro. Como digo, escogeríamos 4 de estas. Y la citocinesis en células animales y vegetales difiere por una sencilla razón. En las células animales tenemos lo que se forma un anillo contráctil que está rodeando a la placa ecuatorial más o menos, entonces se produce un surco de división que lo va constriñendo hasta que se rompen y aparecen 2 células hijas. En las vegetales, al tener la pared celular, esto es imposible, no se puede formar ese anillo contráctil y entonces lo que se va a formar es un tabique entre medias de las 2 células hijas que se va a llamar fragmoplasto y que sale de las vesículas procedentes del aparato de Golgi, que lleva las partículas necesarias para la formación de la incipiente pared celular. Hasta aquí la parte A. La parte B, pues es más o menos igual. De dificultad poca, para que nos vamos a engañar. No es un examen complejo, pero vamos a ella. B1, que relacionemos los tipos de mutaciones en las 2 columnas que hay y que luego describamos brevemente la diferencia entre una mutación cromosómica y una genómica. Bueno, esta a lo mejor es la que tiene un poquito más de dificultad, pero tampoco mucho. Vamos a ver, la translocación es una mutación cromosómica, 1B, la haploidía es genómica, 2A, una inversión es una cromosómica, 3B, 4 transversión génica, 4C, aneuploidía genómica, 5A y transición génica, 6C. Con respecto a las diferencias entre una mutación cromosómica y una genómica, pues definimos lo que es y nos damos cuenta por la definición que una mutación cromosómica son cambios estructurales que se producen en los cromosomas, mientras que la genómica son alteraciones en el número de los cromosomas de una especie. Por lo tanto, la diferencia fundamental entre una mutación cromosómica y una genómica es en la extensión, radica en la extensión de la mutación. En la pregunta B2 nos ponen un esquema y nos van a hacer preguntas sobre el esquema. Nos dice que, a la vista de la gráfica, que expliquemos la necesidad de la revacunación frente a los microorganismos. B nos dice que explique a qué se debe que la segunda dosis de la vacuna desencadene una respuesta inmune más rápida y mayor. C, que indique el tipo de anticuerpo mayoritario de la respuesta inmune primaria A y el de la respuesta secundaria B. Y D, que indique el nombre que recibe la inmunidad conseguida mediante vacunas. Bueno, ¿el por qué necesitamos una revacunación? Pues por una sencilla razón, porque se va descendiendo el número de anticuerpos que se ha creado con la primera vacuna y luego además también un añadido porque pueden provocarse mutaciones en los virus o los patógenos que provocan la infección y entonces hay que estar constantemente renovando. Ejemplo, las vacunas de la gripe. ¿Por qué se produce una respuesta más rápida y mayor en la segunda que en la primera? Pues porque la primera acaba de exponerse, digamos que el individuo es nuevo todo, mientras que la segunda ya ha estado vacunado previamente y ya tiene anticuerpos, con lo cual ya tiene una memoria. En la primera exposición, los anticuerpos que se generan fundamentalmente son los M y en la segunda son los G. Y luego, la vacunación es un tipo de inmunidad artificial que provoca una respuesta inmune adaptativa específica o adquirida. Ejercicio 3. Con relación a los procesos metabólicos celulares, dice que
Pues lo mismo, que relacionemos la columna de la derecha con la de la izquierda y que con respecto a la cadena de transporte electrónico mitocondrial indiquemos en qué parte de la mitocondria tiene lugar y cuál es la molécula aceptora final de electrones. Bueno, pues la relación es muy sencilla. Obtención de ATP y poder reductor en el ciclo de Krebs y en la cadena de transporte de electrones. Oxidación del NADH en la fermentación. Fijación del CO2 en el ciclo de Calvin. Y gasto de energía y poder reductor en el ciclo de Calvin también. Y reducción del NADP+, en la cadena de transporte de electrónicos fotosintético. Bien, con respecto a dónde se produce la cadena de transporte, pues se produce en la membrana interna mitocondrial y la molécula aceptora de electrones al final del proceso es el oxígeno. Os he puesto un dibujo representativo, aunque es cierto que en los exámenes no hace falta que lo hagáis. B4. Aquí nos está preguntando por el agua, que expliquemos su polaridad y que digamos qué interacción se produce entre las moléculas del agua, que indique y explique brevemente dos propiedades. Bueno, pues la polaridad del agua viene determinada por esta estructura angular y como el oxígeno tiene pares de electrones libres, se produce una repulsión sobre los pares enlaces adyacentes y eso hace que la suma de los momentos dipolares sea distinto de cero. Con lo cual hace que esta molécula sea muy polar y le va a dar unas características que es, pues, por ejemplo, el disolvente universal. Las interacciones que se producen entre ellas, pues sobre todo puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno entre este hidrógeno con un oxígeno, nitrógeno, flúor de la molécula con la que se va a unir. Y entre ellas, evidentemente, el hidrógeno con los oxígenos y se van a formar como unas pequeñas redes porque se pueden unir entre sí 4 moléculas de agua. Y por eso la formación del hielo, es decir, el agua, por eso puede dar lugar a formación de agua sólida. Dos características, yo he puesto aquí todas las características que tiene el agua, pero bueno, dos, por ejemplo, pues elevado calor específico, elevado calor de vaporización, que suele ser líquida a temperatura ambiente, mayor densidad en estado líquido que sólido, tiene una elevada tensión superficial, una elevada constante dieléctrica, tiene capacidad de ionización. Solamente tendríamos que indicar dos. Para más información, pues os remito a que veáis nuestro examen resuelto en nuestra web y así veis también lo que yo he puesto que, según la pregunta, nos dice que indiquemos y expliquemos. Bueno, pues explicaríamos, por ejemplo, que el elevado calor específico, el calor específico es el calor necesario para elevar un grado la temperatura de 1 gramo de sustancia y que se necesita mucho para elevar 1 grado la temperatura del agua. Y en la última pregunta dice, con relación a la biotecnología, que indiquemos 3 aplicaciones en la industria agropecuaria y 3 aplicaciones en la pregunta B de la industria farmacéutica. Y tenemos una C que son, aquí tendría que haber puesto C, 2 aplicaciones de la industria alimentaria. Bien, en la agropecuaria, pues entre algunas de ellas, pues la resistencia a herbicidas, producción de cultivos que resisten a plagas de determinados insectos, aumento de la producción y rendimiento, por ejemplo. Con respecto a la industria farmacéutica, obtención de insulina para consumo humano, fabricación de vacunas, obtención de hormonas como la hormona del crecimiento, por ejemplo. Y luego la industria alimentaria, pues microorganismos, fabricar microorganismos modificados que sintetizan enzimas como edulcorantes o enzimas que son utilizadas en la fabricación de los quesos, por ejemplo, o fabricación de microorganismos que pueden mejorar la elaboración de los productos fermentados como el pan, por ejemplo. Y entonces, bueno, pues hablamos en este caso de los famosos transgénicos. No es necesario indicarlo porque no me lo preguntan, pero todos recordamos esos tipos de alimentos y así podemos contestar la pregunta bien. Bueno, hasta aquí el examen.
Como os decía al principio, no es un examen difícil, no ha sido un examen complejo. Ha tenido alguna pregunta más difícil que otras, pero en general ha sido un examen que se puede hacer bastante bien. Espero que los que lo hayáis hecho obtengáis buena nota y para los futuros estudiantes que os vais a examinar, pues que os sirva de ejemplo para ver las preguntas que nos hacen. Y nada, nos vemos en más vídeos. Hasta pronto.